Tarde de Teta les presenta historias que sostienen. Mood Mamás en Navidad. Un espacio seguro, real y sin juicios. Aquí cada mamá tiene voz para contar su historia. Aquí no hay verdades absolutas. Solo nos escuchamos y nos sostenemos entre nosotras. Porque lo que viviste y estás viviendo es válido. Y compartirlo con otra mamá puede que cambie su historia. Nuestra invitada para el día de hoy es Ana María Duque, administradora de empresas, creadora de Guayuca, mamá de Lucy y esposa de Juan. Anita, bienvenida a Tarde de Teta, gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí. Bueno, cuéntanos primero, ¿quién es Anita? Bueno, Vivi, primero, gracias a ti por invitarme a este espacio. Lo hago con todo el amor porque sabes que es un proyecto que valoro y aprecio mucho. Tengo 32 años, Vivi. Sabes que soy mamá de Luciana, mi ángel hermoso, y esposa de Juan. Cuéntanos qué soñabas ser Ana cuando era niña. Vivi, verás que siempre he sido súper familiar y ese fue mi sueño más grande toda la vida, fue tener mi propia familia, tener mi hogar. Y bueno, gracias a Dios tuve la fortuna con encontrarme a muy temprana edad con el amor de mi vida, con Juan a los 15 años. Después de 11 años de noviazgo decidimos pues como formalizar y casarnos. Y bueno, ahora llegó Lucy a complementar nuestra familia. Entonces ese era mi sueño y definitivamente se hizo realidad. Anita, cuéntanos tú qué le dirías a, a esa niña que soñaba con una familia y que ahora está convertida en toda una mujer, una profesional, bueno, ahora emprendedora. Cuéntanos qué le dirías a esa Ana. Que no deje de creer en ella, Vivi, y de seguir su corazón. Siempre, siempre seguir el corazón es el camino, porque a veces por error uno no lo sigue y como dicen, lo que se resiste persiste y finalmente tú llegas a lo que desde un inicio tu corazón decía. Entonces es seguir ese instinto, creérsela y con disciplina y dedicación y valentía hacerle y luchar por lo que uno sueña. Yo creo, uy, qué valioso es lo que has dicho porque siempre es real, uno siempre, eso que uno habla en el corazón siempre termina pasando de una a otra forma si uno a veces no lo escuche, es lo que, o sea, irremediablemente es lo que siempre termina pasando. Total, es que finalmente es tu alma y tu esencia hablando, o sea, es tu propósito. Entonces, por más que tú te resistas e intentes otros caminos y otras formas, vas a llegar al mismo punto. Total. Bueno, Anita, cuéntanos una lección o una frase que te haya acompañado o que te acompañe a ti, que venga de tu linaje femenino, de tu mamá, de tu hermana. Sabes, Vivi, que hay una que me ha marcado mucho y de hecho siempre la he aplicado en mi vida y ahorita en la maternidad sí que es cierto y es que nada por fuerza, sino que todo se hace por amor. Y cuando tú haces las cosas desde el amor y no desde el deber y desde la fuerza, fluyen muchísimo mejor. Qué lindo es, Anita. Ay, no, te voy a llorar. Ya siento acá el nudo. Anita, cuéntanos qué es lo que más te gusta de ti el día de hoy. ¿Qué es lo que más te gusta de esta Ana, que es mamá, emprendedora? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo creo, Vivi, que hoy lo que más valoro es precisamente lo que ahorita te decía, que soy una mujer que cada vez más está aprendiendo a confiar en lo que soy, en los talentos que tengo, en todas mis capacidades, en todo lo que puedo lograr. Entonces, desde que Lucy llegó a nuestra vida, se despertó como ese instinto, ¿cierto? Que no hay miedos, o sea, por ella todo y ella es como el motor y la inspiración. Entonces, ver esa versión de una mujer valiente, que se atreve, que lo intenta, que sigue su corazón, ¿cierto? Que no se queda como pensando qué hubiese pasado sí, sino que explora e intenta para tener como sus lecciones y sus vivencias y decir si funcionó o no funcionó, pero finalmente tuve lecciones aprendidas. Qué bonito eso, Anita. Anita, cuéntame al día de hoy qué te hace sentir una mujer plena. Y es que es lo que te digo, o sea, todo va como conectado porque realmente en este momento, o sea, tener a Juan y a Luciana en mi vida es tenerlo todo, o sea, literal, incluso ahorita pues vamos a hablarlo como más adelante, muchas veces como en esas conversaciones con Juan, porque finalmente uno hace como sus mapas de sueño, de propósito, ¿cierto? De yo cómo me visiono
Y yo a veces le digo a él, cielo, es súper teso porque es que yo siento que yo ya tengo absolutamente todo lo que soñaba. Entonces, lo que llegue por añadidura, amén, y obviamente lo disfruto. Y claro que hay sueños y proyectos, pero la verdad, eso es lo que me hace sentirme plena. Tener, pues, poder compartir con el amor de mi vida y ahora Luciana, que es nuestro ángel, y todas las enseñanzas y toda la transformación que he vivido a partir del nacimiento de Lucy, eso para mí es plenitud. Bueno, ahora vamos a entrar en una sección de maternidad. Así que, bueno, cuéntanos, ya que estamos hablando de Lucy, ¿cómo llega Lucy a tu vida? Listo, Vivi, entonces te cuento, Lucy obviamente siempre fue una bebé deseada. Eh, Toda la vida yo quise ser mamá, pues incluso siempre he sido súper maternal. Yo soy la hija pues mayor, y con mis hermanos pues a ambos les llevo pues como una diferencia importante en edad, entonces siempre fui como la mamá de ellos. Lo mismo con mis primos, o sea, sí, siempre como un carisma pues especial y como ese instinto de protección, de cuidado, entonces era como el sueño y el anhelo más grande. No obstante, pues cuando me casé con Juan, pese a que teníamos una relación de 11 años de noviazgo, ambos queríamos como compartir, conocernos, disfrutar pues el matrimonio antes de pensar en los hijos. Y bueno, después de 4 años de matrimonio, llega Lucy a nuestra vida. Cuéntanos qué estabas haciendo en ese momento cuando Lucy llega a tu vida. Mira que ese es un tema muy bonito, Vivi, porque pues en ese momento, pues o meses antes de Lucy llegar a mi vida, yo estaba trabajando en una empresa de la cual decidí pues como retirarme porque no estaba como conectando con ese propósito que tenía. Y justo en ese momento, un cuñado de Juan estaba con cáncer. Entonces, bueno, esas cosas de la vida y también como ese don de servicio que tengo y yo lo llamo las diosidencias. Yo fui quien acompañó pues como en ese proceso a mi cuñada, o sea, la hermana de Juan, y en su momento a Fernet, y estuvimos pues ahí como muy pendientes de ellos en el proceso, en el tema de acompañamiento pues durante las quimios y demás. Entonces, como me había retirado de la empresa, yo le decía a mi esposo, no sé por qué cielo, pero yo siento que en este momento no quiero buscar todavía empleo, la verdad quiero quedarme como acompañándolos a ellos y a disposición para estar. Y finalmente pues, mientras estaba en esa, pues paralelamente iba como acompañando, Juan es contador y yo soy administradora, entonces digamos que nos complementamos y yo lo respaldaba pues como en los diferentes proyectos en los que él estaba trabajando. Y bueno, ya en el 20 de julio, Ferney pues finalmente fallece, y a los 2 meses nosotros decidimos empezar pues como a buscar a Lucy. Nos dimos cuenta que estábamos en embarazo y, o sea, es muy teso porque incluso pues de él y los hijos que con seguridad nos van a ver, lo mencionan o sea, es como si él se hubiese también como encargado de regalarnos ese ángel que es Lucy. Y imagínate ahorita además que lo hablaremos, pero Lucy nace por cesárea y a mí me programaron la cesárea para el 20 de julio, que fue cuando Ferney falleció. Entonces es ahí como una conexión bonita. Uy, no me estás haciendo llorar porque, Joaco, yo no sé si tú sabías, pero a los bebés que llegan después de una muerte les dicen bebés arcoíris porque llegan a iluminar una familia. Y de hecho, Joaco también es un bebé arcoíris porque después de que mi abuelo fallece, es que nosotros nos enteramos que llega Joaco. Total, total. Y yo creo que lo que tú dices, pues eso son cosas de Dios como que no tienen explicación. Y que desafortunadamente es la vida. Para otros se acaba, pero para otros está a punto de empezar. Total, total, Vivi, así es un ciclo. Cuéntanos cómo fue tu parto. Ahora que nos dices cómo, bueno, fue por cesárea, pero yo creo que, bueno, no, hemos ya tenido invitadas por cesárea, pero cuéntanos cómo fue esa experiencia de tener una cesárea. Pues Vivi, digamos que como tal, el momento de la cesárea, pues, y el parto con Lucy fue, o sea, la verdad, mágico. Eh, o sea, fue demasiado especial porque, pues, en ese espacio Juan pudo estar con nosotras.
estuvimos con Kate, que fue pues como la dula que nos acompañó en todo el proceso. También tuve la fortuna de que mi cesárea la atendiera la ginecóloga que me vio todo el embarazo. Incluso uno de los enfermeros que estaba es también pues Alejo, una persona como cercana pues y que conocemos de Marinilla. Entonces fue demasiado lindo porque la verdad nosotros nos sentíamos como en familia en ese momento. Eso fue mágico vivir, o sea, no, es increíble. Eh, Teso, porque la verdad yo siempre me preparé y mi idea, pues o mi ilusión había sido como tener a Lucy por parto natural, pero como te he contado en varias ocasiones, yo desde que me di cuenta que estaba en el embarazo de Luciana, sé que ella vino para enseñarme a soltar el control. Entonces, por más que yo hice todo lo que humanamente estaba posible y todo lo que estaba en mis manos para que fuese distinto, porque literal hasta el último día hicimos yoga. Yo recuerdo mucho que con Sami y con Mile, que eran las que me acompañaban en el tema de yoga prenatal, en la última clase literal me puse boca abajo en una silla y Juan era como, ¿cómo la van a montar allá? Esperen. Y yo, mira, esto puede funcionar, o sea, lo último, si ellas dicen que es seguro, hagámoslo. Y no, definitivamente no, incluso a mí me iban a hacer cesárea porque, bueno, te conté que me la habían programado para el 20 de julio y nosotros le dijimos a Nayib, tratemos de que no sea ese día, entonces me programaron para el lunes 22 y me dijo igual, te voy a hacer una ecografía nuevamente el viernes a ver si Lucy ha decidido lo contrario y no. O sea, Lucy antes con mayor razón se encajó y literal se quedó sentada como no me voy a voltear y voy a nacer por cesárea mamá. Entonces sí, era pues como soltar el control, pero la verdad fue demasiado bonito. Como el estar ahí, estar con ellos, el momento en el que nos la entregaron, fue muy bonito. Incluso yo le decía ahorita a Juan que pues yo he escuchado como tus episodios y le decía, de eso vida, porque no todas hemos tenido pues como un parto tranquilo, ¿cierto? Hay historias muy tesas, entonces no, la verdad yo sí siento pues que fue muy tranquilo. Incluso Lucy cuando pues a ella apenas la sacaron de una lloró y la doctora me decía, Luciana estaba ya más que preparada para salir. Entonces sí fue súper bonito. Bueno, Anita, cuéntanos cómo fue la experiencia de que haya sido por cesárea. Vivi, mira que, o sea, ese es un tema súper teso, porque bueno, te cuenté pues que nosotros siempre habíamos querido que Lucy naciera por parto natural, cuando nos dijeron, no, Lucy sigue sentada y definitivamente pues tiene que ser una cesárea, entonces obviamente nos preparamos con Kate, ella nos explicó cómo iba a ser absolutamente todo, y lo que te digo, o sea, en el momento pues como propio de la cesárea, la verdad todo súper bien, pero la recuperación la verdad me pareció súper tesa, súper tesa. Por fortuna pues tenía a Juan que fue un soporte como fundamental, pero es un proceso que es doloroso, o sea, es muy doloroso, incluso mira que dicen que es la única cirugía en la que a ti no te dan incapacidad, sino que tú ya a las 7 horas tienes que pararte como a ver por alguien, igual tú tienes pues como la herida todavía, entonces me pareció teso. Incluso a veces es retador, pues o por lo menos para mí ha sido como retador cuando uno a veces escucha como no, aquí la que tenga a un hijo por cesárea, entonces se va, pues se queda sin saber lo que es tener un hijo, no. Yo creo que son dos tipos como de dolor distintos, pero ese tema de la recuperación es súper teso. Incluso pues es muy gracioso porque como recordamos, bueno, cuando llegué a la casa, fue pucha, no, súper impedida. Cuando sacaban una inyección, es que amor, te tengo que poner una inyección por 10 días. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces la verdad sí me parece que es un tema retado. Claro, además lo que tú dices, bueno, acabas de parir, acabas de tener una cirugía porque no recuerdo cuántas capas de la piel son, 7 capas. 7 capas. Inmediatamente tienes que lactar y estar al servicio de. Total, total. Entonces es súper teso. La verdad uno a veces, o en mi caso, pues, uno siente como algo de impotencia porque finalmente tú, pues, en un inicio no puedes valerte por ti misma. Entonces es súper teso porque a veces, entonces, si el bebé está llorando, tú necesitas como esa ayuda, por ejemplo, para levantarte de la cama, incluso a veces para levantarte de la silla. Entonces sí, es difícil. A mí me parece que la recuperación de la cesárea es dura. Entiendo, Anita, entiendo.
Cuéntanos cómo fue tu experiencia con la lactancia. ¿Qué expectativas tenías con respecto a la lactancia? Digamos que yo la verdad expectativas no tenía porque digamos que, no sé, a lo largo de mi vida yo he como aprendido a no tener expectativas. Yo siento que cuando tú estás expectante frente a algo, puede ser complejo, entonces a veces es como simplemente vivir el proceso y dejarse también sorprender, ¿cierto? Respecto a la lactancia, súper teso porque yo recuerdo que cuando Kate me pegó a Luciana en el hospital, yo le decía a Kate como, ay no Kate, esto es muy bueno, esto no duele, esto, y Luciana pues literal casi no se despega porque Kate era como sigue comiendo y yo sí, ahí sigue pegada, pues y a mí no me dolía nada, o sea, para mí maravilloso. Pero luego al otro día cuando llegamos a mi casa, eso fue durísimo, o sea, muy teso, me pareció muy retador el tema del agarre, que la bebé pues se pegara como de la forma correcta, entonces yo a veces no sabía como si era ella, si era yo, la verdad me lastimó demasiado, pues yo era con los senos súper agrietados, incluso recuerdo mucho que una tarde estaba alimentando a Lucy, o sea, y cuando dejé de alimentarla literal Lucy quedó con sangre en la boca, y Juan me decía, no amor, yo le voy a escribir a Kate porque es que eso no puede ser normal. Y obviamente pues hicimos como videollamada con ella, pero la verdad fue un proceso, yo creo que me demoré por ahí 15 días en lograr como ese agarre adecuado, o sea, para mí fue costoso, o sea, fue difícil, pero yo creo que me aferré mucho a la frase que ahorita te decía, a hacerlo no por fuerza, sino por amor, porque incluso a veces yo lloraba y Juan me decía, amor, porque sí, o sea, hasta donde tú sientas que puedes, si no puedes, no hay problema, obviamente hay otros caminos, y yo le decía, no, o sea, yo sé que puedo, es un proceso, lo que pasa es que duele, pero bueno, finalmente lo logramos, y ahorita todavía pues alimento a Lucy. O sea, Anita, que realmente siempre quisiste lactar, pues estabas abierta a hacerlo. Sí, Ok. sí, la Eh, verdad, sí. ok. Quisiera saber si tú sabes qué es el reflejo distrófico de eyección. No. Bueno, yo no sé si tú recuerdas cuando empezaste a lactar, yo no sé si tú sentías como unos cólicos cuando Lucy succionaba. Ujú. Bueno, esos cólicos pasan porque el útero se está contrayendo. Entonces, no sé, pues, cómo fue tu experiencia. ¿Fue doloroso o fue algo llevadero para ti? Pues, teniendo en cuenta el tema de los pesados. Viví, es que mira que es muy teso, obvio era doloroso, pues ese tema de esos cólicos súper incómodos, no obstante, por eso te digo que pues me parece muy teso porque obviamente me imagino que el tema del parto natural debe ser un dolor tesísimo, sino que también por lo que uno ha escuchado, ¿cierto? Dicen como, bueno, o sea, digamos, tú tienes como todo ese dolor en ese momento, pero ya luego a ti te entregan el bebé y ya, o sea, y finalmente, pues, o por lo menos a mí me pasó en la unidad pues materna en la que estaba, que veía como las otras mujeres que habían tenido por parto natural y pues no las veía como tan impedidas como queda uno por la cesárea. Entonces, respecto a esos cólicos, la verdad eran súper llevaderos, pues como después del dolor, como de la herida que uno tenía, de las inyecciones que tenía que aplicarse, entonces ya pues la verdad yo lo sentía como, bueno, un cólico más. De más que esto también pasará. Claro, no, es que uno a veces con tanta cosa, y yo no sé si a ti también te pasa que en esos días de posparto uno en este punto como que hasta olvida cosas de las que pasaron en el tiempo, ¿no? Son tantas cosas que están pasando en el tiempo que ya uno con el tiempo va perdiendo la memoria. Total. Y de hecho yo le digo a mi esposo, yo le digo, si lo a uno, pues la verdad yo siento que la anestesia sí le tiene que hacer, porque yo siento que hay momentos en los que no, o sea, yo tengo como el cassette completamente, o sea, no recuerdo. Por más que trate de recordar, no. De hecho, a mí también me pasa, imagínate que, bueno, durante el periodo de las contracciones hay cosas que me dio la familia y que Nico me cuentan que yo no me acuerdo. Pues yo no me acuerdo y Nico me decía, amor, tú estabas desgonzada así con el dolor y yo no me acuerdo de eso. Pues yo no tengo y hay un momento hasta que Nico me contaba, no, es que tú no querías que Camila te hiciera, sino que yo te hiciera el masaje y yo no me acuerdo nada, o sea, ahí uno pierde la memoria, o sea, yo creo que es tanto dolor y bueno, en tu caso de anestesia, el medicamento y todo que uno, pues, te hizo. Total. Sabes que cuando contas Vivi, cuando les he escuchado como las historias del parto, Juan y yo nos reímos mucho porque bueno, te conté que yo siempre quise como tener a Lucy por el parto natural.
Y era súper charro porque yo hasta el último día tenía toda mi carpeta preparada de qué íbamos a hacer mientras yo estaba en el trabajo de parto. Entonces, por ejemplo, Kate nos recomendaba como, bueno, si te gusta puedes llevar mandalas. Y yo le decía a Juan, y yo no, yo con esta paciencia que me gasto yo ya pintando un mandala, no, llevemos cosas, no sé, sopas de letras, crucigramas. Entonces, claro, o sea, yo ya estaba pues encarpetada, lista, preparada. Y lo que te digo, no hay que soltar el control. Las cosas pasan como tienen que pasar. ¿Qué ha sido lo más retador en ese proceso de maternidad para ti? Viví encontrar el punto medio o el sano balance y el equilibrio y literal en todo. Si te lo digo, por ejemplo, desde Lucy y más en la edad en la que ella está, que está en esa etapa full de exploración, es como, bueno, ¿cuál es el sano balance entre dejarla que explore, pero también pues que hay riesgos y definitivamente ellos no los miden y Lucy es súper extrema? Entonces, bueno, como encontrar ese equilibrio entre dejarla explorar, pero también mostrarle que hay límites, obviamente también con uno como mujer, ¿cierto? A veces yo creo que uno se olvida demasiado de uno, entonces encontrar ese balance entre estar ahí, ser mamá presente, pero tampoco olvidarse de uno, obviamente como él también, digamos como pareja. Entonces, la verdad, eso ha sido como lo más retador, encontrar el justo medio. Anita, cuéntanos cuál ha sido el regalo más grande que te ha dado la maternidad. Pues aparte de Lucy, que es el regalo más hermoso, pero aparte de eso, no sé, alguna amistad, no sé, alguna experiencia. Divino, pues por ejemplo ahora que mencionas lo de amistades, sin lugar a dudas. También te mencionaba como en diferentes espacios que Juan y yo somos como dos personas introvertidas y Lucy es de una personalidad súper extrovertida. Entonces, sí, yo creo que ella nos ha permitido como mirar el tema pues de la amistad y el tema social desde otra óptica y obviamente pues desarrollar como, sí, como pues habilidades o temas del ser que de pronto Juan y yo no teníamos, entonces eso ha sido lindo. Y sabes que también, curiosamente, como que el tema de la maternidad me ha acercado a personas más jóvenes que yo, que tienen, yo lo llamo como una berraquera distinta, pero que la verdad para mí se ha vuelto como motor e inspiración. Pues tú eres un ejemplo porque yo digo, pucha, es que son mamás demasiado jóvenes y uno las ve como con esa valentía, esa decisión, pareciera que no tuvieran miedo, se arriesgan, lo intentan. Entonces eso ha sido lindo porque ahorita te decía que Lucy me ha permitido desarrollar eso en mí, pero obviamente pues rodearme de personas que tienen esas cualidades me permite como potenciarme más en ese aspecto. Anita, ¿cómo dirías que se sintió tu posparto en una palabra? Vivi, yo lo definiría como resignificar. Ujú. O sea, resignificar todo. Que finalmente, pues lo que para ti significa algo no quiere decir que para mí debe significar lo mismo. Entonces es tener claro X o Y cosas que significan para mí, y si para mí tienen sentido, con eso hay. Es más que suficiente. Ahora vamos a ir a una sección que me gusta mucho y es hablar de Guayuca, que es otro bebé que tienes. Entonces, bueno, Anita, cuéntanos cómo nació Guayuca y qué es Guayuca para todos los que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, entonces primero te voy a contar qué es Guayuca. Guayuca, como lo tenemos pensado, es una empresa que se dedica a transformar productos alrededor del almidón de yuca en soluciones que sean prácticas y sencillas que faciliten pues como la vida del consumidor. Inicialmente nosotros estamos trabajando con la masa de pan de yuca. Ahorita pues porque llevamos un mes de operación estamos vendiendo el producto empacado para la preparación en el hogar y es una solución súper práctica. Nuestra recomendación es prepararlo en hoplera, porque no es sino precalentar, pones 3 minutos, pones la masa y en 3, 4 minutos está listo, según pues como lo dorado que les guste el producto, pero también lo pueden preparar en hornos, al sartén, ya pues como según los gustos y preferencias. Y la idea es seguir desarrollando productos, como te digo, alrededor del almidón de yuca, que sean versátiles y prácticos para la preparación en el hogar. Eso frente a qué es, cómo nace Vivi, bueno, mi esposo y yo hace mucho tiempo teníamos como ese deseo de tener algo propio, de intentarlo, pero siempre nos ganaba como el miedo, las dudas, del hecho de que los dos teníamos trabajos estables, buenos, entonces nada que nos decidíamos como intentarlo, muchas ideas en mente, pero
o sea, nos faltaba como esa chispa o esa motivación. Entonces ahorita que nace Lucy y que empezamos como a hablar respecto al tema laboral, yo le decía, pues cielo, yo siento que tengo la posibilidad de estar presente con Lucy, o sea, de ser mamá presente, y yo creo que ese es el mejor regalo que podemos darle a ella y obviamente darnos nosotros. Y le dije, pero pues, o sea, miremos a ver, quizás este sea el momento para que intentemos algo propio y dimos como, bueno, ¿y con qué le hacemos? Y realmente Juan es el que tiene el don en la cocina, no soy yo. Entonces, él hace una masa de pan de yuca súper rica y en diferentes escenarios nos habían dicho cómo no, ustedes están perdiendo el tiempo, cómo no van a sacar eso, hágale, hágale, hágale. Y entonces yo le dije, cielo, pues salgamos con los pan de yucas. Y él me decía, amor, pero es que, pues, temas de hornos y yo no, o sea, con lo que tenemos, amor, o sea, empecemos a ver el primer paso que Dios va poniendo el piso. Y lo más fácil, ya lo intentamos funcionar, son los waffles, arranquemos por ese camino a ver qué pasa y cómo se van dando las cosas. Y bueno, literal así nos lanzamos. Hace exactamente un mes se dio la posibilidad de salir en una feria que hubo en el Parque de Marinilla y así arrancamos. Anita, cuéntanos por qué Guayuca. Bueno, entonces cuando dijimos como tirémonos y estamos pensando, bueno, ¿en qué nombre le damos? Entonces decíamos como la idea es que sea algo sonoro, ¿cierto? Que genere como recordación. Entonces estábamos en un centro comercial. Ah, bueno, pero no habíamos decidido que si nos íbamos a tirar. Estábamos con conversaciones, como veía, hagámosle y tal. Pero obviamente con dudas porque Juan igual pues trabaja y tiene sus proyectos. Y un día estábamos en un centro comercial, creo que era en San Diego, y yo vi era como un restaurante de tacos y se llamaba Taquicardia. Y entonces yo hice relacioné como waffles de yuca y guachuca. Entonces yo le dije, "Juan, yo amo el guachuca. Nosotros sí, nosotros vamos a llamar guachuca". Y él me dijo, la verdad, me gusta mucho. Y ya como que luego, cuando yo hice el cambio, le puse guachuca, empezamos como a compartir con otras personas, y nos decían bacano, era fácil de recordar. Incluso cuando lo empezamos a hacer, cuando salimos en la feria, la gente nos expresaba como, "Ay, tienen un nombre chévere", iban y nos pedían no el waffle de pan de yuca, sino dame un guayuca. Entonces, bueno, así De de hecho, yo chévere. también, yo, Anita, necesito un guayuca. Sí, sí, exactamente. Sí, entonces ha sido chévere pues como lograr ahí esa recordación de la marca. Bueno, Anita, cuéntanos cómo ha sido llevar, pues, Guayuca, la maternidad y tu hogar al tiempo, porque yo creo que lo más retador de ser mamá es que hay que seguir con nuestra vida, ser mamá presente y obviamente tener una vida, pues, con la pareja, que obviamente no es igual, pero todo hay que hacerlo y todo hay que hacerlo en tiempo. Entonces, ¿cómo has llevado todo este proceso? Ay, Vivi, es súper teso y más lo que decimos en la edad en la que estos chiquis están porque es que requieren una dedicación absoluta. Entonces, la verdad sí ha sido complejo y retador, pero creo que es como cuestión de irse organizando y planeando. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo mi esposo y yo, porque finalmente él también trabaja, es como planear y proyectar, ¿cierto? Como venga, esto es lo que nos estamos imaginando como Ayuca, y eso que ya solté control, pero pero sí es, venga, esto es lo que nos imaginamos como Ayuca y para llegar a ese punto en el que queremos, cuáles son las cosas como que vamos a empezar a trabajar y a desarrollar. Tú de qué te encargas, de qué me encargo yo y en las noches ya cuando Lucy se acuesta, entonces revisamos como avances que tenga cada uno o nos encargamos pues como de la producción los días que corresponden. Entonces sí, es como tema de planear y de organizar agenda y aprovechar cualquier espacio, por ejemplo, como de siesta con Lucy, súper bienvenido. Qué lindo. Anita, bueno, ya para cerrar, cuéntanos, ¿tú qué le dirías a la Anita que se enteró que iba a ser mamá? Ay, es teso vivir, porque lo que te digo, o sea, pese a que siempre, o sea, mi deseo más grande siempre fue ser mamá, obviamente en el momento en que me di cuenta que estaba en embarazo, yo dije como, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Como en esa necesidad de querer controlarlo todo, ¿cierto? Pero también como te dije, o sea, desde ese primer día que yo me di cuenta que estaba en embarazo, entendí que tenía que soltar absolutamente el control de todo. Entonces le diría eso, o sea, suelte el control y permítase disfrutar el proceso, o sea, vívalo con calma,
que finalmente los resultados y las cosas van llegando y se van dando como se tienen que dar, por más que tú quieras cambiarlo o modificarlo. Es decir, haz tu parte bien, pero permítete disfrutar el proceso. Si Lucy viera este video en unos años, ¿qué te gustaría que Lucy supiera? Que siempre quiero que siga su corazón. O sea, y mejor dicho, eso es lo que más sueño, hija, que este video tú lo veas y sigue tu corazón, independiente de lo que el mundo diga, de lo que los demás piensen, no, lo que tu corazón diga, por ahí es. Y si a ti te hace sentido, con eso basta. No, es lo mismo. Ya, para cerrar, estamos en épocas navideñas. Cuéntanos una tradición que tú traigas de tu familia y ahora que quieras replicar en tu hogar para estas épocas. Pues Vivi, sabes que hay algo que hacíamos hace pues algún tiempo que dejamos como de hacerlo, pero nosotros salíamos como en familia a ver alumbrados, pues al pueblo o en diferentes municipios, y ahorita que ya Lucy pues tiene su año, le digo mucho a Juan que quiero como retomarlo, me parece chévere, no solo por el compartir en familia, que obviamente es importante, sino también como por el hecho de salir, ver ópticas distintas, realidades distintas, cosas distintas, aprender cosas nuevas, el relacionarse. Entonces, creo que esa es la que he seguido pues ahí como enfundada. Lindo. Bueno, Anita, muchísimas gracias por estar aquí, por abrirnos las puertas de tu hogar, por sacar de tu tiempo también, que es tan valioso en este proceso que estás llevando. De verdad que lo valoro mucho. Sabes que te adoro con todo el corazón y de verdad te admiro un montón. Yo conocí a Anita porque ella fue compañera de mi trabajo y yo le decía a Ana, pues antes de ser mamá incluso, siempre se lo hice como desde que yo vi a Ana siento que, o ella es pues mayor que yo y siento que ha sido una inspiración muy grande para mí porque la determinación que tienes siento que se define en eso que tú estás diciendo. Tú sigues tu corazón, pero a la vez lo sigues de manera constante y eres determinada. Y yo siento que todo eso es lo que te ha hecho ser pues tan grande, porque yo te veo y digo, pues pucha, Ana es demasiado teso. Entonces, gracias por estar aquí, por contarnos tu historia, porque yo sé que a veces todo ese, pues esas son cosas que uno se guarda para uno y que tú hayas aceptado compartirlo, lo agradezco de todo corazón. No, y tú sabes que es con todo el amor, que también te quiero un montón, que mejor dicho, admiro también tu valentía, tu proyecto y nada, con toda hacerlo creer y a luchar por esos anhelos del corazón.